Somos las que no supiste ver. Somos las hermanas del ayer. Estamos aunque no nos puedas ver. Ya nada que temer, ya nada que perder. Mujer que canta lo que vos no ves. Mujer que sabe dónde va su piel. Sin olvidarse, sin escaparse. Ya nada que temer, ya nada que perder. Ya nada que perder. Ya nada que perder. Somos mujeres luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad. Somos mujeres encaminadas hacia una igualdad. La ley que salga de este Congreso de la Nación tiene que ampliar derechos. Hoy sabemos que los abortos en la Argentina históricamente han existido. Las estadísticas oficiales hablan de casi medio millón de abortos al año, 500.000 alrededor, y está penalizado con excepciones, ¿no? Cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o si proviene el embarazo de una violación, está permitido. Pero para llegar a garantizarlo muchas veces todavía se enfrentan obstáculos. Esa apertura del debate sobre la interrupción del embarazo, por ejemplo, que considero que en Francia, y viene de los años 70, ha sido una etapa calitativa inmensa para la mujer. El hecho de poder escoger cuándo se embaraza o cuándo no, si aborta o si no aborta, es una decisión que consideramos, así lo pone la ley francesa, una decisión que se tiene que tomar con conciencia y todo, pero que le da a la mujer la decisión. Le da a la mujer la decisión. La mitad del mundo, uno podría decir, cuando uno ve el mapa de la despenalización del aborto, el hemisferio norte, esos países a los cuales nos referenciamos, Europa, Estados Unidos, nos referenciamos entre comillas, mucha gente, está permitido el aborto en las primeras semanas en España, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, los países nórdicos, y así uno podría seguir enumerando. Uruguay, en el Distrito Federal en México. ¿Qué somos? ¿Ciudadanas de segunda, nosotras que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo? Yo aborté en un hospital con absolutamente todos los cuidados. Perdí un embarazo, me internaron, me atendieron maravillosamente. ¿Toda mujer que aborta en esas condiciones? Obviamente no. La capacidad de decisión sobre querer tener un hijo o no querer tenerlo tenga que ver con dinero, me parece tremendo. Todos tenemos que tener la misma libertad de decidir. Tengamos plata o no tengamos plata. Cuando yo voy a una campaña por el derecho al aborto y cuando me pongo un pañuelo verde y cuando exijo que haya aborto legal, seguro y gratuito, habiendo pasado ya muchos años la menopausia, no estando en riesgo yo misma de tener que hacer un aborto, claramente es una demanda que va al colectivo de las mujeres por la enorme injusticia y arbitrariedad que hay entre que una tenga que morirse en un aborto clandestino y a otra le lleven, como decía mi hija, la cena a la cama. Puede ser que haya mujeres muy tranquilas en su casa pensando que nunca van a usar una ley del aborto, ¿no? Hasta que tengan una hija, una sobrina, quiero decir que una vecina, alguien cercano, o sea, es decir, que hay derechos que parece que te pillan muy lejos, que a ti no te van a rozar. Creo que la mujer tiene derecho a decidir si puede ir adelante con un embarazo. Entonces ahí yo tengo formación jurídica. En algunos, si tensionan dos derechos, la mujer tiene derecho también a decidir. Entonces yo no voy a reivindicar el aborto,
en ningún caso. Creo que sí debería reivindicar leyes que te permitan el acceso a la contracepción y educación en ese sentido. La Iglesia ha puesto muchas vallas a lo largo de los años a formar y educar no solo a las mujeres y a los varones acerca de este tema, ha obstaculizado el acceso a la contracepción y todo lo demás. Aborto hay, entonces no es a favor o en contra del aborto. Yo preferiría que quien tenga que abortar tenga dónde hacerlo en condiciones respetables. Son cosas que pasan, entonces si son cosas que pasan, la obligación del Estado es legislarlas para hacer lo más seguro posible esa circunstancia. Si son cosas que pasan, la obligación del Estado es legislarlas. Y no hay que olvidar que no solamente es un asunto de decidir por sí mismo, que es esencial, pero atrás de eso hay que tener en la mente todos esos casos de esas mujeres que ni siquiera o deciden o no deciden, sino que padecen sencillamente. Y mujeres que a final de cuentas tienen que ir a abortar de manera clandestina porque si no quieren tener hijos no los van a tener, van a abortar en condiciones espantosas y muchas de ellas pierden su vida. Que hay que aprobarlo, la despenalización y legalización del aborto, que nadie va a obligar a una mujer que no quiera hacérselo a abortar, sino que va a meter en la legalidad a todas aquellas que hoy lo están haciendo en la clandestinidad. Con lo que significa la clandestinidad, ¿no? La clandestinidad significa que quienes tengan dinero puedan acceder a dinero e información precisa, ¿no? a una práctica segura. Hoy está muy extendido el aborto con medicamentos, con el misoprostol, pero esas pastillas a veces cuestan conseguirlas. Hay que tener buena información y la información en el momento oportuno. Hay socorristas, organizaciones de mujeres que acompañan a las mujeres a abortar, que ayudan a conseguir esas pastillas cuando no te las quieren vender. Y eso habla de la solidaridad de género, ¿no? de la sororidad. Para justificar el aborto, se ha revestido el aborto como de muchísimo dolor. La mujer que abortaba se supone que tenía que presentar luego en sociedad, si alguna vez hablaba de eso, como algo que había sido un capítulo súper traumático en su vida que nunca había superado. Yo imagino que habrá mujeres que nunca habrán superado ese capítulo, pero te aseguro que hay otras que lo han superado absolutamente. Yo creo que hay que defenderlo como derecho, ¿no? Porque si hablamos de un dolor desmedido, parece que estamos defendiendo algo que en el fondo es un pecado. Tanto hablamos de femicidio y yo creo que también las mujeres que mueren por aborto son víctimas de femicidio y de femicidio del Estado, o sea, porque el Estado es el que empuja a esas mujeres a la muerte, entonces ya basta. Me parece que es hora de legalizarlo de una vez por todas, le guste al Papa o no le guste. Yo creo que eso es algo a lo que aspiran muchas mujeres argentinas, que les puede aportar una libertad que les falta el día de hoy. Pensar las demandas tendría que ser así en toda política. Pensar las demandas tendría que exceder nuestro interés inmediato. A veces las miras son muy cortas y la política también tiene a veces demandas excesivamente minúsculas, ¿no? Excesivamente mezquinas. Hoy en la Argentina, el aborto es legal, pero sotto voce. Sotto voce quiere decir que en silencio. No permitamos que nos roben la palabra vida. Nosotros también estamos a favor de la vida. Legalizar el aborto no obliga a abortar. Legalizar el aborto no implica estar de acuerdo. Legalizar el aborto es una expresión de libertad de la mujer sobre su cuerpo y su futuro. Ninguna mujer utilizaría la posibilidad de abortar como método anticonceptivo. Es necesario educar para que las personas podamos elegir con libertad. Es necesario legalizar para salir de la clandestinidad, porque la clandestinidad es abusiva. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Ya nada que perder.